La siguiente historia y la última película que les voy a compartir tanto a ti como a nuestra audiencia, digamos que está basada en una historia real, pero la película también no le pierde nada, vaya. La siguiente película que les voy a compartir y el personaje en el que está basado la siguiente persona es la película de Scream. El personaje, de Ghostface. ¿Has tenido la chance de ver Scream? Sí, Scream sí, muchas veces de hecho. Un clásico, ¿no? Sí. Yo creo que hasta hoy en día todavía se mantiene con las nuevas películas que ya se han estrenado y las que están por venir. Pero ¿sabías que realmente está basada en una historia real completamente? No, realmente el director vio la televisión y dijo: qué terror, voy a cerrar mis ventanas y voy a escribir un guión. Así tal cual esa es la historia, porque la historia realmente es muy perturbadora. Y te digo, al final, como ya has mencionado, como ya has visto Scream, y como la audiencia si no lo han visto, denle una oportunidad. Es una persona real. Es alguien que puede ser herido, pero que también te puede hacer mucho daño. Sí. Entonces dices, tal vez todavía sigue este mismo camino de asesinos seriales. Sí, no, hay una historia de por medio muy interesante. Ok. Scream es, sin lugar a dudas, una de las películas más icónicas del terror en los años 90. Bajo la magistral dirección de Wes Craven y con las actuaciones de Neve Campbell y Courtney Cox, la cinta no solo revitalizó el género slasher, sino que también se ganó un lugar en la memoria colectiva con sus guiños inteligentes a los tropos clásicos del horror. Pero lo que muchos no saben es que la historia de Scream está inspirada en una serie de asesinatos reales, crímenes cometidos por un brutal asesinato en el caluroso estado de Florida. En la película, un grupo de adolescentes es acosado por un misterioso asesino que oculta su rostro tras una inquietante máscara blanca. Este personaje, conocido como Ghostface, disfruta torturando a sus víctimas, no solo físicamente, sino también psicológicamente, jugando con sus miedos antes de asesinarlas de las formas más sangrientas y absurdas posibles. El villano de Scream, aunque ficticio, tiene una conexión con la realidad. La inspiración para una macabra creación proviene de Danny Rolling, conocido como The Gainesville Reaper, quien aterrorizó una pequeña ciudad universitaria en Florida con una serie de brutales asesinatos. Fue esta historia, vista en un programa de televisión, lo que dejó al guionista Kevin Williamson tan perturbado que decidió convertir sus temores en una de las franquicias de terror más populares de todos los tiempos. La pregunta inicial para este último tema es: ¿quién carajos es Danny Rolling o quién fue Danny Rolling? Danny Rolling no tuvo una infancia fácil, algo que comparte con otros asesinos seriales como Ted Bundy y Charles Manson. Nacido en una familia disfuncional, su madre era apenas un adolescente cuando lo tuvo, y su padre, un veterano de la guerra de Corea, sufría de estrés postraumático, lo que lo convertía en un hombre violento y abusivo. El nombre de Rolling era campo de batalla en miniatura, donde los gritos y los golpes eran la norma. En su juventud, Dan intentó encontrar estabilidad, pero fue despedido de la Fuerza Aérea tras ser sorprendido consumiendo drogas. Luego se casó, se divorció y comenzó a desarrollar una serie de comportamientos erráticos, incluidos pequeños robos y agresiones sexuales. Los años 80 fueron una espiral descendente para Rolling, quien entraba y salía de prisión. Fue hasta 1989 cuando cruzó la línea final, cuando asesinó brutalmente a un hombre, una mujer y un niño tras irrumpir en su casa. Huyendo de ese oscuro pasado, Rolling se mudó a Florida, donde comenzaría su racha asesina en el año de 1990. Durante un periodo de 3 noches, acampando detrás de la Universidad de Florida, cometió una serie de atroces crímenes que sacudieron a la tranquilidad ciudad de Gainesville. Sus primeras víctimas fueron Christina Powell y Sonja Larson, 2 estudiantes universitarias. Al día siguiente, mató a Krista Hoyt y finalmente a Manuel Taboada y Tracy Pauls sucumbieron a su sed de sangre. Taboada incluso intentó resistir, pero fue inútil. La policía estaba desconcertada y durante un tiempo se sospechó de un estudiante de la universidad. Sin embargo,
Las pruebas acumuladas finalmente exoneraron al sospechoso y la atención se centró en Rowling. Fue arrestado meses después tras un robo y su ADN conectó todas las piezas del rompecabezas. En el año de 1994, Rowling se declaró culpable de los asesinatos y a pesar de los testimonios psiquiátricos que argumentaban que sufría de un trastorno de personalidad, fue condenado a muerte. La ejecución se llevó a cabo en 2006. Pero, ¿cuál es la conexión con Scream? Pues, como te lo dije al principio, una noche, Kevin Williamson, futuro guionista de Scream, se encontraba solo en su casa cuando sintonizó un programa de televisión sobre los crímenes de Danny Rowling. Mientras observaba, un escalofrío lo recorrió al notar que una ventana de su hogar estaba abierta. La idea de que alguien pudiera entrar fácilmente lo perturbó profundamente, pero en lugar de paralizarse por el miedo, canalizó su terror en la creación de un guión al que inicialmente llamó Scary Movie, que luego se transformó en Scream. Ghostface, el asesino enmascarado de la película, y Danny Rowling no son idénticos, pero hay ciertos ecos de realidad en la ficción. Williamson dio a su villano la misma arma utilizada por Rowling, un cuchillo. Además, al igual que el asesino de Gainesville, Ghostface colocaba a sus víctimas en posiciones específicas después de asesinarlas, casi como si el horror fuera también una forma de arte macabro. Historia bastante interesante, ¿no? Como Williamson se basó en Danny Rowling, tal vez que no fue un asesino serial tan popular, tan famoso, pero que se hizo mucho daño justamente a mucha gente. Sí, yo no sabía esa parte, creo que, bueno, ya lo había mencionado, pero, wow, o sea, sí lo supo ejemplificar sin necesidad de darle una identidad. Eso es lo que lo hace más genial. Lo supo ejemplificar sin darle una identidad. Y aparte los métodos de tortura, yo creo que es de las partes que más me gustan de Scream. Creo que sí le da como ese pequeño toque, ¿no? Porque al final de cuentas no llevas más que un solo cuchillo, eres capaz de penetrar mentalmente a la persona para dejarla dañada, y aparte este detallito de que pueda acomodar a sus víctimas en posiciones específicas después de asesinarlas. Yo creo que, ya viéndolo con la historia real de Rowling, pues, qué macabro, ¿no? O sea, qué pasado de loco, por decirlo así, ¿no? A final de cuentas se te demostró que tenía problemas psiquiátricos, pero trasladarlo, acentuar toda la idea por completo en un guión, y también, o sea, como que tienes esta mezcla de lo viví en mi casa, ok, entonces ya tengo el entorno donde puedo crear el lugar, ¿no? O sea, no tengo que catapultarlo a otro sitio, al parque, a las calles. O sea, con que sea en un sitio cerrado, en un terreno cerrado, es más que suficiente, ya no hay necesidad de más. Porque hay que recordar que el argumento principal de donde ocurren los asesinatos es en un terreno que es habitable, o sea, que está habitado, que tiene una vivienda y que tienes espacios donde esconderte, pero que al final de cuentas el asesino siempre te va a buscar y te va a encontrar, ¿no? Entonces, qué interesante que haya sido bien trasladado. O sea, yo creo que ocupándolo como base, wow, o sea, wow. No le encuentro otra descripción, porque es aterradora la historia de Rowling. Yo no la conocía, no es de los asesinos más comunes, tú lo has dicho, pero la forma en la que asesinaba creo que es mucho peor. En algún momento llegué a escuchar a un amigo que es forense, y que precisamente él decía: prefiero 1000 veces ver a una persona asesinada con un arma de fuego o un accidente que verla asesinada a puñaladas. Por lo mismo, porque es muy sangriento. O sea, si de por sí una bala es de por sí muy escandaloso, ahora imagínate a puñaladas, lo peor que debe ser, porque ves el sufrimiento de una persona. Y creo que lo hemos trasladado de ese modo, ¿no? Ahora trasladándolo acá con Rowling, ¿no? Con la película, pues igual así, aunque lo escuches o lo veas sabiendo que es ficción, sí te deja una inquietud, ¿no? O sea, porque te pueden dañar nada más con con una sola cuchillada, con una sola puñalada, y ya con eso ya tienes suficiente. Entonces, creo que por eso se popularizó tanto, ¿no? También aparte el aspecto de la máscara, lo que te acabo de decir, no darle una identidad lo hace más temeroso.